Buen día, soy Fernando Brizuela de Easy4Motion. Bienvenidos una vez más al podcast de la electromovilidad. El día de hoy tenemos aquí en el estudio a Germán Carmona. Bienvenido, Germán. Muchas gracias, Fer. Sí, es un placer para mí tenerte aquí. Te he conocido desde hace poco, desde que estás participando como presidente de Amibe, que más al rato platicaremos de esto. Pero me es muy grato después de revisar y después de platicar contigo y revisar tu currículum, pues todo lo que has estado haciendo en los últimos años sobre electromovilidad. Mucha gente piensa que la electromovilidad es algo de hace 5 años para acá o de hace 10 años para acá o cuando inició Tesla. No, bueno, tenemos gente que ha estado involucrado en el tema de desarrollo y de investigación durante muchos años, pero ya ahondaremos más adelante sobre este tema. Platícanos un poquito, ¿quién es Germán? ¿Quién es Germán? Bueno, hay muchas aristas de Germán. La que creo que nos trae aquí es pues el ingeniero, siempre inquieto en la parte de ingeniería. Provengo de familia de ingenieros, entonces fue lo que comí, lo que desayuné y lo que cené durante toda mi vida. Este ingeniero pues siempre de tradición UNAM, de tradición universitaria. Actualmente pues, soy académico del Instituto de Ingeniería y desde hace más de 30 años estoy metido en temas de desarrollo para electromovilidad. Los primeros desarrollos en la UNAM los hicimos hace más de 30 años, en la década de los 90, y de ahí una gran cantidad de aventuras, frustraciones también, hay que decirlo. Pero bueno, pues llegamos hasta ahora con esta realidad que es la electromovilidad. Sí, pues muy bien, de familia de ingenieros. Yo también vengo de familia de ingenieros y mi hermana es ingeniero, mi hermano es ingeniero, mi hijo es ingeniero. Entonces de repente te llenas de ingenieros por todos lados y entiendes ese mundo. Somos especiales en algunas cosas o no especiales, diferentes, vamos llamándolo así. En el año de 1993 empiezas básicamente en la UNAM con los primeros proyectos eléctricos. Platícanos un poquito qué hiciste en esa época. Mira, es muy curioso porque mis primeras aventuras ya como profesional en la ingeniería, es decir, recién egresado en esa época, fueron más en el área de acueductos. Y me tocó participar en el primer acueducto en México que operaba con control de velocidad en los motores que impulsan las bombas para controlar el flujo. Y al mismo tiempo, en el 93, un grupo de investigadores del Instituto de Ingeniería, impulsado por el entonces director del instituto, el doctor Fernández Sayas, tuvo esta visión de, a ver, ¿qué podemos aportar para la problemática que desde entonces ya se vislumbraba y ya se tenía de la contaminación en la Ciudad de México? En esa época lo que más se usaba para transporte público eran minibuses o microbuses. Entonces empezamos a revisar, me invitaron por este tema del control de motores, porque una de las opciones era, pues a ver, vamos a voltear a ver vehículos eléctricos. Se planteó también desarrollo de motores de combustión interna distintos. Hubo mucho planteamiento. Finalmente se decidió irnos por el lado de la electromovilidad. Bueno, en ese entonces ni existía esa palabra de los vehículos eléctricos. Y entonces la primera aventura fue desarrollar, diseñar y construir completito un microbús eléctrico. Proyecto que nos llevó prácticamente 3 años. En octubre del 96 lo presentamos con el entonces rector Sarucán, ya de salida, ya rodando en Ciudad Universitaria. Fue una aventura muy interesante porque no existía nada para vehículos eléctricos. No habían kits de conversión como los tenemos hoy. Desde luego, infraestructura de recarga, pues eso qué era, ¿verdad? Y literalmente fue poner sobre la mesa, bueno, ¿y de qué tamaño el motor? Pues vete a las bases de la física, empezar a hacer modelos matemáticos, ecuaciones, el banco de baterías. Pues no sabemos. Es decir, ha sido una aventura muy interesante porque fue desde el principio, a ver, esta es la idea, este es el planteamiento, solucionémoslo como ingenieros. Y de ahí, bueno, una aventura muy interesante en la parte de motores eléctricos, adaptar un motor industrial a un vehículo, un motor industrial cuya electrónica funcionaba en corriente alterna trifásica y ahora cómo lo hago funcionar con un banco de baterías con corriente directa, cosa que nos llevó a
quemar el controlador 3, 4 veces, controlador de origen alemán. Entonces, en las primeras soluciones es, pues lo mando de regreso a Alemania, lo arreglan, lo regresan y lo volvimos a quemar hasta que los convencí, pues déjenme abrirlo. Pues total, si no me entero qué pasa, pues lo cerramos y lo mandamos. Y ahí fue de las primeras experiencias que hoy les transmito a los muchachos, a los estudiantes. Atrévanse a abrir las cosas. Y más una que ya está dañada, pues ¿qué es lo peor que puede pasar? Está dañada. Lo mejor es que, como me pasó a mí, darme cuenta de las tonterías que estábamos haciendo en esta adaptación de trabajar en trifásica, adaptar a trabajar con un banco de baterías, ver qué tonterías, qué me brincaba, y al final tanto lo reparé como lo solucionamos y fue un vehículo que nos sirvió como el primer prototipo de laboratorio académico. Eso tiene que ser muy claro y al ratito te digo por qué lo digo así. Ese nos sirvió para empezar a revisar nuestros modelos matemáticos y a poder decir, pues este motor le falta, le quito, le pongo el banco de baterías, pues le falta suficiente, ¿de qué tamaño? En aquella época eran baterías de plomo ácido, es decir, 2 toneladas encima del microbús para una autonomía de 60, 70 kilómetros. Bueno, te voy a ser sincero, la primera vez que lo sacamos, que fue recorrer toda Avenida Insurgentes, desde Ciudad Universitaria hasta Zacatenco al Politécnico, a un evento, pues no sabía si iba a llegar. No teníamos ni idea cuánto podía recorrer. De hecho, nos los llevamos en plataforma y ya lo regresé por su propio pie hasta Ciudad Universitaria. Es decir, ha sido una aventura muy buena. Y a partir de ahí, ese fue nuestro laboratorio con ruedas. Decidimos, se convenció al siguiente rector de la UNAM a un primer planteamiento de proyecto para tener 20 microbuses eléctricos en la UNAM, iniciar el tema de transporte público interno, lo que hoy conocemos como los Pumabuses, y era hacer 20, un proyecto que fue autorizado. Iniciamos ahora sí un nuevo prototipo ya con miras más a hacerlo más robusto, más a nivel industrial, y se hizo este segundo prototipo, pero el proyecto se vino abajo cuando la huelga de 1998-99. Entonces fue otro prototipo ya con mejoras, operaba mejor. Ahí tomé decisiones que el primero quisimos innovar mucho en temas de los motores eléctricos, era motor de inducción, que para aquella época era lo último en tema de control de velocidad. Le eché un pasito para atrás y el que sigue lo hice con motor de corriente directa por lo que implica la electrónica más simple, más robusta. Y bueno, finalmente se vino abajo el proyecto de los 20 minibuses para la UNAM por la huelga del 98-99, pero este prototipo lo acabamos con apoyo de la Ciudad de México, con el entonces primer jefe de gobierno de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas, y se puso en servicio una temporada en la Ciudad de México en el bosque de Chapultepec para dar servicio entre primera y segunda sección. Una prueba muy interesante porque había pendientes muy fuertes ahí en la subidita por Chivatito. Fue maravilloso, todo trabajó muy bien y luego lo regresamos a la UNAM, lo recuperamos debido a algunos accidentes del tren ligero al otro lado de la ciudad, en Tlalpan. Lo pongo a colación porque esto fue una decisión más política. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque la electromovilidad no nada más es un tema técnico, va de la mano muchas veces con temas de decisiones políticas, particularmente cuando hablamos de enfoque transporte público. Si no hay una decisión política, no hay implementación, aunque la tecnología sea viable. En aquella época estaba muy limitada por los 60 kilómetros de autonomía, pero de ahí empezamos ya un camino muy sólido en tema de desarrollo para la electromovilidad. Muy interesante. Fíjate que ahorita que mencionas el tema político, a mí me ha tocado conocer estados, por ejemplo, vamos llamándolo así, Sonora, en el caso de Hermosillo, que tienen una flotilla muy grande entre camiones de basura,
entre patrullas, diferentes vehículos y diferentes flotillas que tienen. Y es porque el presidente municipal es amante de la electromovilidad. Entonces su bandera es electromovilidad. La gente que votó por él le gusta esa faceta de él y entonces se ha metido con toda la electromovilidad. Pasaron de tener 80 patrullas públicas para lo que es el área de Hermosillo a 280. Yo en un podcast anterior mencioné, se acabó el vandalismo, se acabó, ¿no? Los ladrones. No se acabaron, ¿no? Fue un error que cometí al mencionarlo, pero disminuyó mucho. Claro, tienes 4 veces más patrullas circulando, ¿no? De alguna manera, con consumos más económicos. Sí, que al final de cuentas no se te incrementa el gasto. Lo que es el gasto de gasolina, yo creo que va a la par casi del doble o el triple de patrullas en la parte de electricidad. En el área de Jalisco, que me toca estar muy pegado con el licenciado Diego Monraz, que fue la persona que participó en el primer podcast que tenemos aquí, ese es el secretario de movilidad. También, o sea, es una persona muy resiliente y con mucho liderazgo. Y al final de cuentas, muchas de las líneas nuevas que están llegando a Jalisco son eléctricas. Y Jalisco se está convirtiendo, el área metropolitana de Guadalajara, pues un referéndum a nivel nacional. Tuvo la primera línea eléctrica en Tonalá y ahorita han llegado nuevas líneas. Pero bueno, me gustaría platicar un poquito acerca de las tecnologías que desarrollaste. Ahorita me decías que desarrollaste unas que querían cambiar el motor o que querían desarrollar con hidrógeno y todo lo demás. Me gustaría escuchar, sobre todo, fíjate que me interesa mucho. Hay gente, ya me pasó en una conferencia que de repente di la conferencia de electromovilidad y ya le dije al final de cuentas, cerré y dije, el futuro es eléctrico, gracias por participar. Y preguntas y respuestas, y en uno se para uno y me dice, ingeniero, no es cierto, el futuro es de hidrógeno. Bueno, no nos quisimos poner a discutir y no discutir, son tecnologías diferentes y tecnologías que se complementan para diferentes aspectos. A ver, platícame de las diferentes tecnologías y tus puntos de vista y qué futuro tiene cada una de ellas. Bueno, en esta aventura yo creo que fue el año 2000, 99, 2001, por ahí así, fui también fundador del Consorcio Mexicano de Baterías Avanzadas, donde empezamos a buscar nuevas tecnologías de baterías. Todavía no existía la que hoy domina, las baterías de litio. Todavía apenas estaban empezando. En esa época era revisar baterías de níquel cadmio que ya iban de salida porque son altamente contaminantes. Las que eran muy buenas en esa época eran las baterías de níquel hidruros metálicos. Y seguimos avanzando. O sea, en 2005 empecé a participar en la Red Nacional del Hidrógeno, también como miembro fundador, y revisar este tema del hidrógeno, que es pues un elemento muy abundante y que promete mucho futuro. Los retos técnicos son los que lo tienen todavía en proceso para poderlo usar de forma masiva, económicamente viable. Hay mucho camino que andar. Y lo que desde el segundo prototipo, cuando el proyecto de las 20 unidades, también me interesó mucho voltear a ver en México empresas con las que pudiéramos desarrollar la tecnología nacional, no nada más comprar y poner. Esta empresa, desde entonces me acerqué con ella, Potencia Industrial, la pongo sobre la mesa porque finalmente es con quien hemos desarrollado mucho de la tecnología nacional. En ese momento no tenía la posibilidad de entrar, pues me dijo el dueño, don Carlos Godfrey, pero le voy a entrar a la electromovilidad. 2005 firmamos nuestro primer convenio de colaboración entre la UNAM y Potencia Industrial y empezamos a caminar despacito, ¿no? Un poco cada quien por su lado, pero siempre ahí volteándonos a ver y comunicándonos y platicando. Apoyé a otros emprendedores en la electromovilidad con una empresa que se llamó Veicero, Vehículos Cero Emisiones, con el que desarrollamos el primer vehículo de carga ligera de última milla, hecho 100% en México, desde el diseño, cálculo estructural, todos los elementos mecánicos del vehículo, toda la electrónica hecha en casa. Inclusive lo llevamos a un nivel de híbrido porque todavía eran baterías de plomo ácido, sentían poca autonomía. Es decir, fue para mí de los
primeros proyectos en colaboración con la industria en la que desarrollamos un vehículo 100% hecho en México. Desafortunadamente, bueno, pues la inexperiencia de lo que significa el emprendedurismo y desarrollar un vehículo y de el prototipo pasar a una producción no es cualquier cosa. Por eso hace rato mencioné el prototipo académico, porque de ahí a llegar a una producción hay un largo camino que andar. A lo que voy es que desde entonces la inquietud siempre fue, ¿y en México qué? En México tenemos la capacidad de desarrollar la tecnología. Otro proyecto en el que me quedó claro eso fue aquel proyecto que por ahí del 2008, 7, 8, 9, por ahí así, lanzó la Ciudad de México con el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard, del taxi eléctrico para la Ciudad de México, donde había propuestas de desarrollar kits de conversión para lo que más se usaba en esa época eran Tsurus. Entonces hubo un par de propuestas, una con potencia industrial donde ya se desarrollaba todo el sistema, incluyendo el motor hecho aquí en la Ciudad de México. Otro grupo de empresarios donde mandaron a hacer una conversión a Estados Unidos muy bien hecha, por cierto, empresa que después desapareció por estas historias en las que negoció con una de las grandes automotrices y después de 3, 4 años lo echó al cajón y le dijo gracias por participar. Muchas historias de ese tipo en estos temas. Y ahí me di cuenta, cuando después de eso me buscaron, dije, necesitamos, ya casi es un hecho ese proyecto. Al final no se realizó, afortunadamente. Y ahí me di cuenta de que, a ver, el proyecto era hacer 200 kits anuales para llegar a 1000 en 5 años. Y empecé a buscar con proveedores. Todavía los chinos no estaban como lo que hoy es. Entonces, la gran mayoría proveedores americanos y amigos míos. Hijo, yo te consigo 20, yo te consigo 40, yo te consigo 60. Entonces, ¿cómo atender un proyecto ya de estos tamaños sin tener bajo control nuestra tecnología? Entonces, por eso siempre fue esta visión de tenemos que hacerlo en México. Y ahí es donde coincidí fuertemente con potencia industrial. Seguimos avanzando y finalmente, ligando a esto con estas decisiones políticas, aquel proyecto con Marcelo Ebrard, se aterrizó con la compra de Nissan Leaf. Originalmente iban a ser varios cientos, acabaron en muy poquitos porque también se atravesó aquel terremoto en Japón de Fukushima, donde Nissan también les dijo, no podemos ahorita cumplir con esos temas. Y finalmente, ya cuando la actual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que además es colega del Instituto de Ingeniería de la UNAM, tomó posesión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, fue clara su indicación. Quiero electromovilidad en la Ciudad de México. Y se atendió bajo, digamos, 2 aristas. Uno es, pongamos a rodar lo que existe a nivel mundial. ¿Qué existe? Ahí sí ya aparecieron las grandes empresas chinas, donde diciendo, yo soy el que domino, yo levanto la mano, y es lo que hoy vemos. El primer acierto fue recuperar el sistema de trolebús, que es un gran medio de transporte eléctrico, sí, con catenaria, y ahora es combinado catenaria y trae algo de autonomía. Los trolebuses chinos, Yutong, que ahora están rodando, son maravillosos. Y estos proyectos de Metrobús eléctrico, el primero que se implementó en línea 3, y ese andar. Y la otra consigna fue, quiero desarrollo nacional de electromovilidad. Tema que atendimos desde la UNAM ahí sí colaboración. Yo dije, tiene que ser en colaboración ya con la industria. No podemos tomarlo y hacer otro prototipo académico. Y ahí es cuando ya nos ligamos con potencia industrial, en el que al mismo tiempo desarrolló su empresa hija, que es Megaflux, que es quien atiende ahora toda el área de electromovilidad de ese grupo empresarial, y con el que finalmente desarrollamos toda la tecnología desde trenes motrices, es decir, motor fabricado en la Ciudad de México,
integrado con electrónica, que sigue siendo comercial, integrado con baterías, que siguen siendo chinas, ¿no? Todavía son chinas, y toda la electrónica. ¿Y para qué lo quieres? ¿No? Desde vehículos, de automóviles, hasta camiones de 18, 22 toneladas. Ya está desarrollada toda esa tecnología. Y pues la cerecita del pastel de un montón de desarrollos previos y prototipos ya a nivel industrial, pues fue el autobús Taruk, ¿no? Que fue este autobús que ya lo desarrolló principalmente Megaflux y DINA, y la participación mía como la UNAM fue ya en menor medida, en la parte de asesorías, de pruebas, de seguimiento, pero ya en esta transición de la academia a la industria. Y hoy por hoy ya transitó de ese prototipo académico a una producción que ya inició en DINA. Ya salieron los primeros del horno, ya de la planta de DINA, para atender ya un primer pedido del gobierno de Chetumal. Es decir, otra vez está ahí este elemento de la política. Y aquí es claro el tema de relacionar una decisión política con el desarrollo tecnológico. ¿Por qué China hoy es lo que es en electromovilidad? Porque hace 25 años el gobierno chino dijo, por ahí. Y por ahí miren lo que es hoy. Nosotros en la UNAM empezamos hace 30 años. Pero pues los políticos de entonces, pues sí, pero espérame tantito, pero no quitamos el dedo del renglón, y a eso me refería hace rato cuando decía a veces algunas frustraciones de decir, miren ya lo que tenemos, y nos voltean a ver como cara de, están locos, ¿no? Y atender, buscar por el hidrógeno, buscar en los híbridos. Hemos hecho desarrollos de sistemas híbridos, hemos hecho eléctricos puros, hemos hecho algunos pininos en hidrógeno. Una primera motito de hidrógeno fue la tesis de un estudiante mío hace 18 años, una cosa así. Entonces, y no es la única universidad o la única institución. Hay muchos desarrollos en otras instituciones, tanto públicas como privadas, en el Politécnico, en el Instituto antes de Investigaciones Eléctricas, ahora el INEL, Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, en muchas universidades estatales, en universidades privadas, el TEC de Monterrey, o sea, todos ya están metidos desde hace algunos años en esto. Pero no fue hasta que hubo esta decisión política. Digo, pues afortunadamente, bueno, pues la doctora Sheinbaum viene de esta formación académica y técnica y dijo, pues es por ahí. Mientras no tengamos bajo nuestro control nuestra propia tecnología, de punta o no de punta, pero nuestra tecnología con la que podamos solucionar nuestras necesidades, nuestra problemática, pues vamos a seguir dependiendo de, pues yo te consigo 20, yo te consigo 40, yo te consigo 100, ¿no? O lo que vivimos, ¿no? De todos estos temas que no hemos podido regular en los temas de electromovilidad, tema que creo que también tenemos que hacer. Sí, fíjate, ahorita en la parte docente o en la parte de las universidades que mencionas, la semana pasada fue el Gran Prix o el Gran Premio de Fórmula I, que es la Fórmula Eléctrica, aquí en la Ciudad de México. Tuve la fortuna de poder venir y estar ahí y ver todo lo que hay ahí. Y hay una, ¿cómo llaman? No es una liga, bueno, un grupo de universidades que se juntaron y forman el Electratón. En el Electratón, cada universidad tiene un grupo de estudiantes que desarrollan un carrito eléctrico para competir, según me explicaron, en diferentes categorías, porque tienen diferentes categorías y todo lo demás. Y entonces llegué y casualmente estaba aquí en la Ciudad de México también unos conocidos, y esos conocidos, uno es patrocinador de la Universidad del ITESO de Guadalajara en el Electratón. De repente, Fernando, mira, vamos a ver, yo iba a ver nomás la Fórmula I, yo no sabía que había la otra, o sea, sí había conocido ya el Electratón, pero no sabía que iban a correr ahí. Pues ahí me puse, porque llegué temprano, vi la carrera, todo lo demás, y mira, vámonos a los pits y vas, platicas con los estudiantes.
Me encantó. Estuve 2 horas platicando con los estudiantes. Me abrieron sus máquinas, me enseñaron sus diseños que hacen en SolidWorks. Y mira, ingeniero, de aquí le vamos a quitar esto. Y como yo fabrico también los tableros eléctricos, no, mira, y yo les decía, haz la soldadura así, la soldadura así, y no lo hagas de aluminio porque es muy difícil para soldar, o métele metal mecánico a esto. Y empezamos a platicar de puras cosas que también me gustan como ingeniero. Me divertí mucho, pero qué brillantes chavos, porque no es una materia, lo hacen por gusto. Y ahora ya lo hacen de manera más ordenada. Conozco Electratón. Electratón tiene 30 años al menos. De hecho, yo participé en los primeros, en el 96, 97. Y fue una evolución muy interesante y lo saco a colación porque eso también es fundamental. Las primeras competencias de Electratón, el objetivo, digamos, o el reglamento era con 40 kilos de batería de plomo ácido, pues era lo que había en esa época, el que recorra más y más rápido, ¿no? El que llegue primero. Las primeras eran, pues, el que logre que no se desbaratara el coche, ¿no? Pero era muy interesante porque era con 40 kilos de baterías. No, los muchachos empezábamos, yo en esa época también participé, a enfocarse a temas de diseño, aerodinámica, a buscar distintos fabricantes de baterías de plomo ácido y analizarlas. ¿Cuáles me dan un poquito más de energía con menos peso? ¿Cómo optimizo esa energía? ¿Me conviene poner 2 grandotas o 4 chiquitas? ¿Cómo las combino? Después vino una época en la que tomó la batuta del Electratón, no voy a decir nombres por respeto, una empresa mexicana, del área automotriz, donde dijo, con estas baterías de su marca. Yo ya ahí dije, ya valió. ¿Por qué? Porque ya empiezas a encuadrar, ya no dejas a los muchachos que busque que con estas 2 baterías y este motor y este controlador. ¿Y dónde está fomentar esa parte de vamos a investigar, vamos a medir, vamos a probar, vamos a quemar, Yo dije, no, ya. Afortunadamente ahora se retomó. Evidentemente ya evolucionó toda la tecnología, baterías de litio, motores de imanes permanentes síncronos. Ya es otra cosa. Mucho el tema de materiales. De hecho, pues yo voy a promover un poco a mis muchachos porque en mi laboratorio, uno de los vehículos sale de mi laboratorio, de los Electratón, y todo hecho en aluminio. Es el vehículo más ligero. Tuvieron que aprender a soldar en aluminio, que no es cualquier cosa, a diseñar en aluminio. Es el vehículo más ligero. Desafortunadamente tuvo un choquecito y pues sí, se rompió desde luego. Pero es el vehículo que hasta ahorita en México ha llegado a la mayor velocidad en un vehículo de ese tamaño. Ha tenido resultados muy buenos. Estuvo en competencia en Estados Unidos el año pasado. Creo que es de los primeros que hace un buen papel en Estados Unidos. Y son muchachos, encabezado por mi brazo derecho de electrónica, que ya no es tan muchacho, pero él forma a estudiantes y son los estudiantes los que aprenden, meten las manos, se machucan, queman, rompen, echan a perder electrónica, la solución, la arreglan. Creo que eso es lo que tenemos que hacer en toda la formación de estudiantes. Y bueno, y en la UNAM también hay tradición de otros equipos, ¿no? La Fórmula SAE, que también ahorita ya se quedaron nada más con la Fórmula SAE en versión eléctrica. Ya la de combustión interna ya la dejaron. Muchos años participó la UNAM en Fórmula SAE de combustión interna. Aquí ya ahora es eléctrica. Ya a diferencia de Electratón, que también hay otra que es Fórmula Shell, que es igual un vehículo eléctrico. Esa me gusta mucho porque el objetivo es, tienes que hacerlo funcionar con tu electrónica. Okay. No compro y pongo, no. Diseño, hago mis PCBs, hago mi electrónica que funcione. Hago mis BMS y que no me explote la batería. Es decir, son retos muy interesantes para los chavos y
está claro la capacidad de los muchachos que se tienen en las distintas universidades. Yo hablo de la UNAM pues porque es mi alma mater y es porque donde estoy, pero tengo claro que toda esa capacidad se replica a lo largo y ancho de México. Y eso es lo que tenemos que fomentar. Sí, es que lo tenemos que fomentar. Muchas personas piensan que la tecnología china y los autos chinos, aquí estamos desarrollando muchos avances, muchos desarrollos tecnológicos, y me gustaría entrar, ya que estamos entrando en este tema, sobre lo que nos puedas compartir del proyecto Olinia. ¿Qué tanto conoces de eso? A ver, yo conozco poco. Yo estoy mucho más enfocado al tema del transporte público. Eso fue pues desde siempre, desde el origen de la UNAM, desde lo que en su momento me solicitó, me pidieron atender con la entonces jefa de gobierno y presidenta, y me he enfocado mucho más a eso. ¿Conozco el proyecto? Claro que lo conozco, pues digo, en electromovilidad tengo algún tiempo. He platicado con la gente que encabeza la línea. Está muy bien organizado en el tema de todo lo que se hay que atender en todos los procesos de desarrollo desde el punto de vista técnico. Sé que hay un grupo especializado en el diseño industrial encabezado por un gran diseñador industrial que fue cercano a mí. Hay un equipo de ingeniería mecánica, hay un equipo de electrónica, hay un equipo especializado en tema de las baterías, de los BMS. Es decir, está muy bien organizado. Para mí es un gran reto. Para mí es, creo, un proyecto desde el punto de vista técnico muy acertado. Hay un gran nicho de oportunidad y eso, pues, quien lo ha puesto sobre la mesa es el maestro Capuano, quien encabeza el proyecto, Roberto Capuano. Él fue en su época el director de Metrobús cuando desarrollamos la primera línea de Metrobús 100% eléctrico. Es un cuate con mucha experiencia tanto empresarial como en gobierno y con mucha visión. Es un cuate muy inteligente. Y él tuvo esta visión de decir, a ver, en México la gente ¿qué alcanza a comprarse para su movilidad? Pues lo más barato son motos. ¿Hasta dónde? Hasta 50, 60 mil, y de ahí motos, bueno, brincamos ahí unas de $500,000, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Sí. Pero digamos, al alcance de muchos son 50, 60 mil pesos. Y luego brincamos al automóvil más barato, que pues hoy por hoy ya está arriba de los 200,000 pesos. Entonces ahí hay un intervalo de un vacío en el mercado. ¿Qué es el que vieron? Ese nicho de mercado. ¿Qué técnicamente vamos a voltearlo ahora? ¿Qué hay técnicamente que podamos ofrecer y que podamos hacer que quepa entre los 100 y los 150,000 pesos? Y ahí esa fue la visión que tuvieron. Evidentemente, si volteamos a ver a China, que hay desde motonetas, los patines del diablo, los scooters, bicicletas, hasta lo que quieras, encontraron vehículos que hoy les nombramos mini vehículos, que es lo que propone Olinia. Y creo que desde el punto de vista técnico es un gran proyecto para la oportunidad de desarrollarlo totalmente en México. A mí lo único que me preocupó fue el tiempo que se pusieron, porque finalmente es un mini vehículo, pero no deja de ser un vehículo, y por más pequeño que sea, pues lo que implica en retos de ingeniería, en tiempos de ingeniería, es un reto importante. Yo estoy seguro que pues al menos lo que han prometido, y recientemente vi que ya pusieron algunas fechas más claras, de llevar a la presidenta en un primer prototipo. Yo creo que es viable, y ya pasar para el 2027 la parte ya de fabricación y venta. Ya yo al menos respiro un poquito. No creo que es muy alcanzable. Creo que es un proyecto muy acertado. Sé que lo están trabajando de manera intensa, con una muy buena cantidad de ingenieros de muchas instituciones.
de gran calidad, el Poli, el TEC Nacional, la misma UNAM. Ahorita estamos haciendo algunas cositas. He estado, sí, un poco participando en parte de asesoría, no metido directamente en el proyecto, pero siempre ahí a la orden, a lo que se pueda aportar, porque creo es una gran posibilidad para la electromovilidad. Y ya hemos visto en México vehículos de ese tipo. Claro, ¿no? Casi todos de origen chino. Por ahí hay esfuerzos que, aunque el origen es chino, luego pasó a Bolivia y ahora pues tienen los socios mexicanos también ya armando algo del vehículo Quantum. Es más o menos de ese tamaño. Esa es la visión. Es un gran reto porque el poder llegar a ese costo en México, en producción nacional, no es nada más cuántos produzco, sino hay que revisar toda la cadena de proveeduría, toda la cadena desde los materiales y materias primas que se requieren para producir. Un ejemplo, el motor. El motor de ese Olinia es un motor muy chiquito. Yo estimo, no tengo el dato, pero bueno, por el tamaño del vehículo deben ser motores de 4 kilowatts. No creo que sea 4, 5 o 3, de ese orden. Totalmente fabricable en México. Pero para fabricar los motores eléctricos que hoy produce Potencia Industrial para Megaflux, que en este caso son motores muy grandes, tiene que importar los bloques ya para el imán, los imantan en la planta en México, pero el bloque lo mandan a pedir a China, porque pues no hay tierras raras en México, bueno, no hay producción de eso, pues. Tienen que importar los laminados al alto silicio para los laminados de los rotores y del estator. El rotor viene, bueno, también con laminado e imanes. Es decir, la integración de toda esta cadena industrial de proveeduría de materias primas hay que atenderla también. No es nada más que se produzca en México y a tal precio. Pues todo ese precio se va a lograr cuando tengamos integrada la cadena de proveeduría nacional. Hay cosas que seguiremos importando por un buen rato. Bueno, o sea, están ahí los esfuerzos de las baterías de aprovechamiento de litio, idealmente para baterías, ¿no? Todos estos trabajos que empiezan desde trabajos muy académicos. ¿Cómo voy a atender cómo voy a extraer y cómo voy a sacar el litio, a purificar el litio de cómo me lo presenta en México mi naturaleza, que es distinto al litio que se tiene en Bolivia, que es distinto al litio que se tiene en Australia, que tienen los chinos? Bueno, hay que hacer todos esos procesos iniciales para llegar a tener a un litio con la pureza necesaria para después pensar hacer una batería. Ya hay en la academia quienes tienen procesos para fabricar una celda de litio. Todavía ahorita importan el litio, importan el níquel, le importan dependiendo cuál versión de litio, porque hay una gran cantidad, pero ya tengo un proceso. De ahí llegar a tener una producción de baterías es un gran reto. Uh-huh. Similar a lo que hemos platicado, de hacer ese primer prototipo académico de minibús eléctrico hace 30 años, a hoy, después de 30 años, y se cumplen 30 años justo, de estar saliendo de la planta de Dina del Taruk, uh-huh. Pues fueron 30 años, claro. Que en realidad, pues eso se pudo haber acortado como a 7, 8, ¿no? Hasta que hubo estas decisiones políticas. Es decir, hay que andar el camino, hay que tener decisiones muy claras, hay que tener los apoyos. En el caso del Taruk, bueno, fue un proyecto que se desarrolló, se inició en la Ciudad de México con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología. Todos los proyectos previos al Taruk, hicimos varios desarrollos, varios prototipos de motores, de trenes motrices, chiquito, más grande, hasta que se llegó a esa capacidad. Y finalmente el Taruk tuvo la visión, la doctora Shema, de mandarlo a CONACYT en la administración anterior. Uh-huh.
Y finalmente se entregó a través de CONACYT, se presentó en septiembre del 2024, se entregó el prototipo y en esta administración ya brincó al nivel industrial. Ahora quien tomó la batuta y lo está impulsando es Marcelo Ebrard como secretario de Economía. ¿En qué sentido? Bueno, uno, pues vamos a convencer a los distintos gobiernos del país en, oye, busca que sea el autobús mexicano. No, por eso significa vamos a comprar el mexicano y si el chino cuesta la mitad, no me importa, compro el mexicano, no. Y ahí son estos esfuerzos de cómo le hacemos para tener un piso parejo. Parte muy importante de lo que se desarrolló cuando se hizo el TARU con CONACYT fue un análisis de decir, a ver, de los recursos que se pagan, de 100 pesos que se pagan para un autobús importado asiático, ¿cuántos se quedan en México? Y más que en ese momento, pues no había aranceles, 0% de arancel. Pues se quedará el IVA, se quedará lo que tiene que ver con las oficinas en México de comercialización, algo de lo que se le paga a la gente que está en México. Pero ¿qué te gusta? Que el 70, 80% de esos 100 pesos se vaya, salga del país. A diferencia de eso, ¿cuánto se queda de esos 100 pesos en un vehículo desarrollado en México? El TARUC tiene el 68, casi 70% de integración nacional. Entonces, IVA, ISR, salarios que se reintegran a la economía nacional. Sí, pero el TARUC nos cuesta todavía un poquito más que uno importado. Pues sí, pues no estamos al nivel de producción que se tiene allá. Y es ese esfuerzo que hoy tiene la Secretaría de Economía de empezar a poner las condiciones en el país para que productos ya desarrollados, ya confiables, porque es muy confiable, las pruebas que yo he hecho son una maravilla y las cosas que han ya mostrado, se hizo un recorrido de México a Tepic y de regreso. Porque estaba en Toluca, salió de Toluca a Morelia, en Morelia cargó, 2 horas y media, Morelia, Guadalajara, ahí hizo evento con el gobernador de Jalisco, ahí cargó en la noche, al día siguiente se fue a Tepic, se hizo evento, cargó en Tepic en la noche, entonces en una semana recorrió, ¿te gusta? 2,000 kilómetros, sin ningún problema, y ese fue el prototipo industrial. Ya el primero que salió de la planta ya se fue rodando a Cuernavaca, a un evento que hubo en Cuernavaca. Es decir, para mí ese TARUC fue la cerecita del pastel de todo este proceso de desarrollo que iniciamos en la UNAM hace 30 años, que inició Potencia Industrial hace 20 años con recursos propios y después que todo esto se aterrizó y se ligó hace 7 años con el gobierno de entonces de la Ciudad de México. Y hoy están los frutos. A Aerolínea le tiene que pasar algo similar, ¿no? Es algo que para mí es totalmente viable y que vamos a tener, espero, en el 2027 realmente, con la posibilidad de poderlo comprar. Pero para mí creo que es un proyecto muy acertado. Creo que la tecnología ya está más madura. Creo que la forma de importar las comunicaciones, todo de conseguirlo es mucho mejor en esta época. Y yo le deseo mucho éxito Línea, porque están atacando un nicho de mercado, como tú dices, muy interesante. Muy interesante. Si en una primera etapa de producción la integración nacional es relativamente baja para poder cumplir con los costos, pues está bien. Pero tenemos que hacer que esta bolita de nieve, que esta rueda de carreta empiece a moverse. Y poco a poco, a ver, ya tenemos aquí el motor mexicano. Ya en cantidad, bueno, ya lo podemos empezar a meter, aunque me salga un poco más caro que el chino, pero ya me empiezan a cuadrar los números. Claro. Ya estar aquí la electrónica desarrollada en México. Un ejemplo, uno de los proyectos que hice en la UNAM fue desarrollo de bicicletas eléctricas para el transporte interno de la UNAM, para el programa de Bicipuma, de asistencia eléctrica. Y desarrollamos toda la electrónica, toda, completita. Bueno, nos salía más caro importar, nada más comprar los componentes,
que importar esa misma electrónica china con todo y aplicaciones celular. Pero se hizo la electrónica. Lo teníamos que hacer, ir avanzando. En ese momento, pues por decisiones de tiempo y de costos, bueno, pues acabamos comprando todas las 40, 50 electrónicas chinas, pero pues teníamos nuestro desarrollo hecho. En ese momento se usan, sí, lo mismo creo que va a pasar en aerolínea. Usemos para cumplir y para poder empezar a producir. Y sobre el camino, a ver, ya sustituyo esto por este que está hecho en México y que ya está probado. Brincar de un prototipo de laboratorio a un prototipo funcional y confiable en un vehículo no es cosa menor, no es cosa fácil. En aquel proyecto de Veicero que te comenté nos pasó. Hicimos toda la electrónica en la mesa, en los paneles, ahí teníamos todo, limpiadores, todo funcionaba perfectamente. Lo metíamos al vehículo y se volvía loco. Ahí va de regreso. A ver otra vez. ¿Qué pasó? Funcionaba perfectamente. A ver, con cuidado, pásenlo. Chequen bien las conexiones. Todo perfecto. Se volvía loco. ¿Qué pasó? Hasta que entendimos que había que empezar a revisar y atender y a diseñar para protección de ruido electromagnético que se mete por todos lados. ¿Y ahora qué hace? Y ahora esto. En ese vehículo que desarrollamos la electrónica de potencia, los controladores, pues como hasta el quinto, sexta versión de controlador, ya los pudimos poner en el vehículo. ¿Y qué crees? También se quemaban. Pero tenemos que andar ese camino. No es nada más compro y pongo. ¿Se vale? Sí, sí se vale. También hay que hacerlo. Pero tenemos que ir avanzando paso a paso, no quitando el dedo del renglón, seguir de necios. Creo que una de mis características es la necedad. Bueno, uno de los grandes inventores, Edison, hizo 1000 bombillas hasta que le funcionó. Y cuando le preguntaban por qué tuvo 1000 errores o qué sentía de haber tenido 1000 errores, dijo, no tuve 1000 errores, tuve 1000 oportunidades de tener el triunfo. Así es. Entonces, y de aprender, ¿cómo no? Claro, ya descarto esa, va el que sigue. Para mí creo que eso es Solínea. Para mí es un proyecto muy acertado. Les deseo el mejor de los éxitos y desde luego estoy ahí aportando cuando me piden apoyo y aportando pues desde mi trinchera. Aunque, insisto, yo estoy mucho más enfocado al tema de transporte público. Sí. Hace algunos meses fuiste elegido como presidente de la MIBE. Nosotros somos socios de la MIBE y la verdad es que estamos muy entusiasmados con todo lo que está haciendo. Creo que lleva 2 años apenas, ¿será? Correcto. Platícanos un poquito de la MIBE, que eso es muy interesante, que la gente conozca que ya hay grandes organizaciones haciendo unión, promoviendo y ayudando a la implementación de vehículos eléctricos. Correcto. La MIBE, la Asociación Mexicana del Impulso o para el Impulso del Vehículo Eléctrico. ¿Por qué? ¿Por qué surge? A ver, tenemos claro que el boom de la electromovilidad de hace, pues, ¿qué te gusta? 5 años para acá, 6 años, aunque, bueno, tiene mucho más tiempo cuando empezamos también a vislumbrar el tema de infraestructura de recarga. Las primeras ya de manera ordenada se empezaron a poner por ahí del 2015, 2016. Antes algunos empezaron ahí, pero ya un poquito más con programas y de manera más ordenada. Y a empezar a voltear a ver qué se necesita, qué crecimiento debe tener la infraestructura eléctrica, cómo conviene, cómo no. Me voy a echar un pasito para atrás. En la electromovilidad se cometieron grandes errores en muchos países, que fue pues compro mi coche o compro mi autobús y llegaban y de repente, ¿y ahora? ¿Y dónde lo enchufo? ¿No? Ese ver el vehículo separado de la infraestructura de recarga para mí fue un gran error. Ese fue de los grandes aciertos con los proyectos que hicimos con la Ciudad de México. El poder mostrar que la electromovilidad es viable, inclusive económicamente viable, porque si no es económicamente viable, pues como para qué, ¿no? Cuando miras como
un todo el vehículo, la infraestructura de recarga y el financiamiento, ¿no? El vehículo, por el tipo de tecnología que trae, básicamente el culpable es el banco de baterías, es un almacén de energía muy caro. Pagas de trancazo lo que después te va a salir muy barato, que es el proceso de recarga, pero de trancazo pagas ese tanquezote de alta tecnología, a diferencia de una lata donde luego lo llenas de combustible, una lata de metal o ahora una lata de plástico, ¿no? Como le traen los tanques. Esa es la gran diferencia. Pero el costo de operación se va hasta abajo. Entonces, esos análisis financieros, esos costos de operación, pusieron la muestra de decir, a ver, la electromovilidad, una de las mejores aplicaciones de la electromovilidad es transporte público. En tantos años se pagó solo. El primer ejercicio con el Metrobús se hizo a 10 años. Los siguientes, todo el proyecto se llevaron a 15 años y se paga solito. El autobús, la inversión en infraestructura y entra en juego el financiamiento, que pues es un negocio también. Entonces, de ahí empezamos a ver toda esta necesidad de promover la electromovilidad, pero con toda esta visión integral. A mí me preocupa mucho el que muchos distribuidores que venden automóviles eléctricos, su objetivo es vender el automóvil. Y luego ahí está la gente y yo lo quedo con él. ¿Y dónde me conecto? Ay, es que no me dijeron que para poder poner mi estación de recarga, pues necesito contratar con CFE una línea, un contrato en 220 y tal, y CFE me pide esto y vas a otra oficina de CFE y te pide otra cosa. Y, no, y nadie les dijo que, pero también te podrías conectar en tu enchufe. Se va a tardar más en cargar, pero funciona, ¿no? Entonces, toda esta parte que hoy ha tenido un gran crecimiento la electromovilidad, pero de manera un poco o un mucho desordenada, es uno de los objetivos de la MIBE. Empecemos a fomentar, a organizar, a promover, a enseñar, a explicar lo que es la electromovilidad y, idealmente, a influir en normatividad, en tomas de decisiones. Hay mucho que atender en tema de normatividad, en procesos, principalmente de infraestructura de recarga. El reto que tiene la electromovilidad es que, pues con una tradición de más de 100 años en vehículos de combustión interna, pues tenemos la visión de que un vehículo lo compras, recorres 400 kilómetros, 500 kilómetros y después llegas a una gasolinera y en 10 minutos tanque lleno. Entonces, pues creemos que así es el vehículo eléctrico, cuando no. El vehículo eléctrico para mí es mucho más parecido a un celular con ruedas, ¿no? Es una computadora con ruedas. Úsalo de día y conéctalo en la noche. Pero además tiene la posibilidad de tiene muchas posibilidades de procesos de recarga. Lo puedo usar 30, 40 kilómetros en el día, llego al enchufe de mi casa y lo conecto. Y en la noche recuperé esos 30, 40 kilómetros. No necesito una estación de recarga en 220 volts. No necesitaría contratar un nuevo contrato con CFE. Habrá que cuidar algunos aspectos técnicos, no pasarse a la tarifa DAC y demás. Pero bueno, esos son temas que en su momento podríamos atender con mucho detenimiento. Quiero una recarga más rápida y tengo la posibilidad, pues hago mi contrato para una estación de recarga en 220 en tarifa 2 o PDVT. Quiero una recarga rápida. Bueno, pues entonces ya estoy hablando de potencias de recarga mucho más grandes. Entonces ya tengo que revisar con CFE. Es que es para una flotilla de última milla. Es que es para 40 buses. Proyecto que ahorita estoy empujando en la UNAM. Entonces, pues estoy hablando a lo mejor de 4 megas, de 5 megas. Es decir, tenemos toda esa posibilidad y toda esa posibilidad necesita atenderse desde el punto de vista normatividad. También tenemos que voltearlo a ver desde el punto de vista Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo protejo mi infraestructura eléctrica? ¿Cómo aprovecho hoy lo que hay?
Es evidente que el reto de crecimiento de la infraestructura eléctrica está clarísimo. Hay que crecer, pero con lo que se tiene hoy, si lo ordenamos, es muy viable atender una gran cantidad de necesidades de recarga. Si tú revisas en CENACE las curvas de demanda, pues vas a ver que en la noche tenemos un valle de consumo. ¿Por qué no fomentamos la recarga nocturna? ¿Cómo lo fomentas? Déjale un buen precio al kilowatt-hora en recarga nocturna y lenta. Con eso protejo mi distribución, con eso le saco provecho a lo que está. Pero que me quiero ir de aquí a Acapulco. Bueno, sí necesito ubicar una recarga rápida. Es decir, no es ni todo en carga doméstica, ni todo es solamente recarga rápida. Y eso es lo que de todos estos elementos parte de la AMIBE. ¿Cómo influimos en esas decisiones? ¿Cómo influimos en ordenar? Un gran ejemplo son los distintos tipos de conectores que tenemos hoy en los vehículos eléctricos. A mí me ha tocado vehículos de origen asiático que traen el conector asiático, el GBT, o inclusive que traen conector europeo, siendo un vehículo asiático. Y otros que traen vehículo con conector tipo americano. Y entonces llegan a la UNAM, a mi laboratorio donde está una de las estaciones, y me tocan la puerta. Oiga, es que no entran. Oye, ¿no te dijeron en la agencia cuando te lo vendieron que...? No me explicaron nada. Entonces tenemos que normar. Para mí, ¿cuál es el que tendríamos que tener en México? Por una decisión técnica. Para mí lo que debe prevalecer en esa decisión es el aspecto técnico. Ese es el formato americano, que mira lo que no es el que más me gusta. ¿Pero por qué? Pues porque es nuestro formato eléctrico. Es distinto al europeo. No tenemos el mismo formato que el europeo. No tenemos el mismo formato que el asiático. Entonces necesitamos normar, porque ahorita hay de chile y de manteca. Y luego uno como usuario digo, ya vi que aquí hay una estación de recarga. Llego y, híjole, no es compatible, ¿no? Entonces, esos son de los temas fundamentales de la AMIBE. Necesitamos crecer mucho la infraestructura de recarga. Es ayudar también a entender a cómo hacemos que eso también sea negocio. Muy pronto, la semana que entra, va a haber a través de la AMIBE un webinar en tema de baterías. Entonces, también esta parte de webinars, de enseñanza, de comunicación, de aprender, todo eso es lo que hacemos en la AMIBE. Sí, muy interesante todo lo de la AMIBE. A mí me ha gustado mucho participar. Tenemos 2 años ya participando y te felicito y bienvenido como presidente por parte de nuestra empresa. Todo lo que te podamos apoyar, estamos dispuestos. Como tú sabes, nuestras oficinas centrales están en Guadalajara, pero nos la pasamos muy seguido aquí en México porque la gran mayoría de nuestros clientes están por aquí. Pues muchísimas gracias por todo, Germán. Me gustaría ya para terminar que le mandaras un mensaje a todos aquellos estudiantes o jóvenes que quieren emprender en la vida. ¿Qué les dirías? ¿Qué les diría a los muchachos? Pues que no le tengan miedo. Que no tengan miedo y que tengan esa necedad, como la tuve yo desde hace 30 años, de ver que es posible en mi caso, en la parte académica del desarrollo de tecnología, emprender en la parte de negocios. Hay grandes oportunidades, como hace rato mencionamos de Edison, ¿sí? Muchas veces vamos a fracasar, pero veámoslo como un aprendizaje y no quitar ese dedo del renglón. Hay que ser, como le digo a mis muchachos, cuando se equivocan o cuando queman un circuito, digo, a ver, no importa, se quemó. Lo que sí realmente me enojaría es no entender por qué falló, por qué se quemó, y que la próxima vez que lo intentes cometas el mismo error. Es decir, ¿se vale fracasar? Sí. Aprendamos de eso, pero no quitemos el dedo del renglón. Hay que ser necios, hay que ser tesoneros y tarde que temprano, pues ahí va a estar el éxito
en cualquiera de las áreas que le entre. Pues muchísimas gracias, Germán. Grandes conocimientos que has compartido con nosotros el día de hoy, y ojalá existiera más gente en este país como tú que estuvieran desarrollando todo este tema de electromovilidad, porque apenas, aunque llevas 30 años, yo digo que apenas es el inicio. Esto es exponencial. Yo lo veo en el mercado y de aquí a 30 años nos espera un gran futuro, y por ahí, como dicen, el futuro es eléctrico. Así es. Sale, muchísimas gracias por Fernando, gracias a ti por la invitación y encantado de participar. Cuando gustes, aquí estoy. Muchas gracias.